en este momento, con los conflictos que hay, Rusia, Ucrania, Medio Oriente, pues ahorita todo se está concentrando en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque la Global Sumud Flotilla, esta flota de multinacional, me atrevo a decir, fue interceptada por fuerzas israelíes antes de llegar a Gaza. Más de 40 barcos llevaban ayuda humanitaria, diría, y mucho, por lo que hoy nos enteramos, que nos contaban incluso familiares cercanos de los que van a bordo, llevaban mucha ayuda para los niños. 500 activistas, entre los que se incluye Greta Thunberg. Israel acusa una provocación. La comunidad internacional condena. Desde Barcelona partieron con una misión clara: romper el bloqueo y entregar ayuda directamente a los civiles. La mayoría fue detenida en alta mar, o sea, en sentido estricto, fue detenida en mar internacional. Imágenes muestran cañones de agua, imagínense esos cañones de agua que les lanzan con agua salada, el agua del mar. Hablan también de amenazas sistemáticas. En la noche pasaban los barcos israelíes, prendían y apagaban esas enormes y fuertes luces que tienen en este tipo de transporte, este tipo de barcos. Y también lo que ya tenemos son detenciones masivas. 400 personas por lo pronto están detenidas detenidas, secuestradas en Israel. Ha habido muchas voces respecto a cómo reaccionó la presidenta. La presidenta dijo que exigió, otros dicen que dijo solicitó, la verdad que yo no pude estar muy al tanto, pero dejémoslo, exigió la liberación inmediata de los 6 mexicanos detenidos. Universidades como la UNAM, que crecen las muestras de apoyo a los activistas detenidos. Hoy, en esta muy trompicada, muy lamentable marcha de la tarde, había muchas banderas pro-Palestina, y un joven estudiante, un periodista y un documentalista galardonado, pues están entre ellos. Para hablar del tema, qué mejor que Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en Medio Oriente. Una tarde muy difícil, Moisés, por lo que pasó en las calles, difícil por lo que pasó allá con la flotilla, con los mexicanos. Hemos tenido, Moisés, la oportunidad de conversar con la hermana de Ernesto Ledesma, Claudia. Nos ha contado una situación que me parece muy delicada. Pero a ver, pues echémonos a andar y qué es lo que tú alcanzas a apreciar, y te saludo con mucho gusto como siempre. Igualmente, Javier, muy buenas noches, saludos para la audiencia. Yo no había recordado un 2 de octubre con tantas banderas palestinas, Javier. Sí. Me parece un acto de solidaridad muy fuerte por parte de la sociedad civil mexicana y también desde América Latina, que es donde se puede hablar de manera más libre sobre Palestina que en otras partes del mundo, ¿eh? Ahorita en Alemania tú no puedes usar una cufilla palestina porque es considerado una amenaza a la seguridad pública. Sí, muy cierto. Entonces hay que aprovechar estos espacios de expresión, de libertad de expresión, que todavía, al menos sobre este tema, se puede dar en México y en una protesta social como la del 2 de octubre. Y lo que yo veo y que es necesario que la gente, que la audiencia sepa, es que el modelo en el que se está basando la flotilla Sumud, que Sumud en árabe significa resiliencia, es un modelo que está protegido jurídicamente, es una misión humanitaria. Esto es muy importante porque hay mucha confusión, porque mucha gente piensa que los activistas se fueron de manera acalorada, irracional, pero en realidad la figura de la misión humanitaria está protegida por el derecho internacional humanitario, por los derechos humanos, por múltiples resoluciones de Naciones Unidas e incluso por pactos como el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, Civiles, Económicos y Sociales de 1966. Y en efecto, el objetivo último de este tipo de misiones es dignificar la vida humana, evitar y en su caso finalizar las violaciones masivas de derechos humanos que en este caso lamentablemente se están dando en la Franja de Gaza. Y con ese objetivo, 497 activistas de 46 países se lanzaron en esta flotilla con toda la intención de llamar la atención mundial, qué es lo que están logrando, para ver cómo Israel reacciona con ellos y cómo son tratados, al tratarse ellos de una misión humanitaria, cómo son tratados por Israel, que ya el ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, tachó a estos 400 activistas que bien mencionas como terroristas, lo cual es una acusación grave y una violación de derechos humanos que los países de los ciudadanos que van en los barcos deberían de estar no solamente reclamando, sino solicitando, en su caso, reparación de daños en caso de que haya violación de derechos humanos, agrietamiento de la salud, por ejemplo,
salud psicológica, no solamente física, sino también psicológica y mental. Y en este caso, para ver cómo es el trato en las prisiones a las que van siendo trasladadas estas personas. Pero mira que la duda es razonable, Javier, Ajá. porque como Israel en estos 2 años ha asesinado periodistas, ha asesinado integrantes de organizaciones de ayuda humanitaria, ha asesinado integrantes de la ONU, la duda es razonable porque, como bien comentas, en esta flotilla van camarógrafos, van periodistas, van bailarines, van profesores, van estudiantes. Hay un estudiante de mi escuela, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de apellido Medrano, Arlín Medrano. Y en todo este ecosistema, la duda es razonable porque son personas que representan a la sociedad civil internacional, que tienen una misión y una obligación, que es parar el genocidio, un genocidio que no ha podido pararse por los países integrantes del sistema internacional. Eso es lo que la gente tiene que saber en estos momentos, que no solamente es moralmente legítima la flotilla, sino legalmente Sí. protegida. A ver, Moisés, primero, ¿podemos hablar de secuestro siendo que la información que se tiene es que estaba en alta mar, no estaba en territorio de mar patrimonial en sentido estricto? En las dos formas es una forma de secuestro porque no hay un mecanismo legal con el cual Israel pueda decir que son las aguas israelíes. Sí. Si los detienen en aguas internacionales, es una violación del derecho internacional de la Convención de Montego Bay por parte de Israel. Si los detienen en las costas gazatíes, estas aguas son aguas en disputa debido a que hay un conflicto internacional abierto entre Palestina, un Claro, Estado de Palestina claro. reconocido ahora más de 160 países, y un Estado más que es el Estado de Israel. Pero claro, con el abuso del uso de la fuerza, Israel declara una emergencia nacional y además les tacha de terrorismo, como bien dijo Ben-Gvir, como lo comentaba hace un momento. Entonces sí, hasta cierto punto es una forma de secuestro, en el sentido de que la forma jurídica en la que se está tratando a estas personas es una detención por seguridad nacional, porque, claro, cuando están detenidos en las aguas, esas aguas no son israelíes. Ahora que están en tierra de Israel, pues están bajo la jurisdicción israelí, que con todo y lo que está pasando, pues están trasladándolos a una prisión, que es la prisión de Etziot, que es una prisión, además de alta seguridad, que es una de las prisiones más grandes del país, de Israel, y que, bueno, es conocida también por múltiples violaciones de derechos humanos a las personas palestinas que están encarceladas ahí. Que lleven a los integrantes de la flotilla a una cárcel de Sí, máxima seguridad sí, sí. es no solamente intimidante, sino francamente insultante. A ver, eh, digamos, estamos ante un agravamiento del conflicto, pero ahora sí como en una dimensión absolutamente internacional. Del gobierno mexicano, yo presumo, no puede solicitar tan ligeramente el tema. No se trata de Tomás Herón de Lucio, que va a Israel y se queda ahí y pide asilo, y hay una serie de circunstancias en donde Israel mismo, directo o indirectamente, la ley israelí lo protege. Aquí es un momento en donde se aplica la ley israelí fuera de cualquier consideración por parte de las personas que son detenidas, que están siendo secuestradas. ¿Ahí qué puede pasar? O sea, cuando te pregunto esto, Moisés, lo que pienso que puede pasar es, ¿qué tal si se quedan con ellos y los toman ahora como parte de un proceso de negociación? Es muy serio en el entendido de que en caso de que alguna persona de origen mexicano sufra una violación de derechos humanos, un golpe, un insulto o una incluso violencia mucho más aguda, esto implicaría que el gobierno de Israel estaría cometiendo crímenes de guerra, porque, insisto, la sombrilla legal que está protegiendo la misión de la flotilla es una misión que cobija el derecho internacional humanitario, y si Israel comete actos de violencia contra mexicanos en las cárceles, por ejemplo, entonces México estaría en disposición no solamente de reclamar protección a los derechos humanos, porque ya habría habido una violación a los mismos, y en ese caso tendría que ir de manera escalonada, por ejemplo, hacer actos de una campaña jurídico-diplomática con otros países cuyos nacionales hayan tenido la misma suerte de que les hayan violado derechos humanos, un llamamiento al embajador de Israel para que dé explicaciones,
en su caso, Javier, una degradación de relaciones al ámbito económico-comercial, y ya en el terreno de un problema que escale por una violación grande o incluso en términos de violencia, una desaparición, ¿Sí? esto implicaría la posibilidad de un acto grave contra el gobierno mexicano que le daría toda la potestad al gobierno de romper relaciones con Israel, que fue lo que pasó a grandes rasgos en Ecuador. La diferencia era que las personas en Ecuador eran diplomáticos. Aquí las personas son civiles y se aplica otro tipo de legislación, pero la protección exactamente es la misma y el delito de Israel en este caso sería cometer crímenes de guerra contra ciudadanos mexicanos. Ese es el riesgo en el que están no solo los mexicanos, sino estas 497 personas que están en estos momentos siendo transferidas a las cárceles, y de ahí la presión social para que los llamamientos de México sean enérgicos, apegados al derecho internacional, sí, pero no solamente de manera retórica, sino preparando los instrumentos necesarios y las posiciones en órganos multilaterales para este reclamo. La hermana de Ernesto, Claudia, nos decía hoy, Ledesma, que ella es de la idea de que debe ser el gobierno mexicano mucho más severo, más exigente, porque no hablaron del tema hasta que las cosas se precipitaron. Efectivamente, ¿no? Incluso a Ledesma lo conocemos como fundador de un medio de comunicación alternativo que es Rompeviento. Rompeviento. Es muy activo en términos de conciencia social y evidentemente el gobierno de México tendría que estar consciente de que esto está tocando las fibras muy sensibles de una nueva generación de jóvenes mexicanos y mexicanas que están siendo muy solidarios con los palestinos cuando estamos ante una crisis del derecho internacional, paradójicamente, que es el único mecanismo que protege a las personas en este tipo de circunstancias. Entonces el gobierno de México sí tendría que ser más fuerte. Creo, Javier, que lo ha venido haciendo. Ya se mencionó la palabra genocidio, aunque claro, costó casi 2 años. Sí, pero sí. costó casi 2 años hacerlo. Sí. Pero bueno, al final ya se ha dicho, y esto interpela a México a obligar a prevenir estos actos de genocidio que ya reconoció que existen, porque nosotros somos firmantes de las convenciones que previenen el genocidio. Y en este sentido, viene la posibilidad, amparados en un marco jurídico como estas convenciones, de ser más enérgicos al respecto, de coordinarnos con otros países que tienen una posición igual de fuerte, como por ejemplo Colombia, como Brasil, como el propio Chile, y México lo ha venido haciendo en el órgano multilateral, pero efectivamente tiene que haber un posicionamiento mayor en el discurso público en resonancia con los jóvenes que están saliendo a las calles. Ahora se ha llamado una marcha el 7 de octubre que se cumplen 2 años de lo que ha pasado desde el 7 de octubre de 2023 y se está posicionando una serie de llamamientos a huelgas generales en Italia, en Grecia, y aquí en México hay un llamamiento para un paro nacional el 7 de octubre, ojo. Entonces yo creo que el gobierno mexicano podría ser resonante con la sociedad que a grandes rasgos está pidiendo a gritos una posición más enérgica, contundente y de alto valor con respecto a lo que está pasando, no solamente para proteger a los mexicanos, sino por el objetivo que están los mexicanos ahí arriesgándose, que es la defensa de los derechos humanos de las y los palestinos. Moisés, como siempre, muchas gracias por tu participación y que tengas muy buena noche. Igualmente, Javier, muy buenas noches a todos y todas. Gracias.